estamos de regreso en los Jueves de Opinión de Página 13, como siempre, junto a Quique Mujica, con Carlos Gajardo y Juan Francisco Gali. Juan Francisco, lo bueno, lo malo y lo feo. No, la buena idea que decías tú, como la buena intención, pero no necesariamente la mejor bajada. Tu análisis de la ley de escuelas protegidas. Sí, mira, yo creo que es bueno y es bueno leer el mensaje, no solo el texto de la ley, el mensaje de lo que se pretendía hacer y cuál es el diagnóstico que yo creo que todos vamos a compartir de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas. ¿Ah? Un aumento de la violencia y el mensaje lo refleja en el aumento de denuncias ante la Superintendencia de Educación de distintos casos de de violencia en los colegios, de peleas, maltratos, lo que sea. Fíjate que el año 2015 ingresaron 1.792 denuncias, el año 2025 entraron 22.660 denuncias en la Superintendencia de Educación. Claramente hay más conflicto en las escuelas. ¿O hay más confianza en la superintendencia? Sí, o efectivamente, pero la verdad es que cuando uno entra al detalle, pareciera que lo que está ocurriendo es más casos que más confianza. Fíjate en algo, y yo lo voy a poner al final, pero medidas de maltrato entre estudiantes. El año 2015 entraron 2.000 aproximadamente, el año 2025 5.400. ¿Y por qué un papá dejaría de denunciar si es que hay maltrato? Maltrato contra adultos, y aquí importante el número, 73 el 2015, acuérdense que entre estudiantes, 2.000, aquí contra adultos, 73. Adultos, es decir, profesores, claro, auxiliares, auxiliares, lo que sea. El 2025, 125. 50 más, pero todavía un número muy acotado, a propósito del caso que se conoció de Calama. Pero después cuando los papás reclaman por expulsiones, es decir, echaron al niño del colegio y los papás van a la superintendencia a reclamar por la expulsión. El año 2015 hubo 492 reclamos y el año 2025 348. Es decir, hay menos reclamos. A diferencia de todo lo demás, hay menos reclamos por expulsiones. Y eso tiene una razón muy clara, que el año 2017 se empezó a aplicar la norma que impedía que a los alumnos se les expulsara por inconductas dentro del colegio, tanto así que el año 2017 fueron solo 145 reclamos por expulsión. O sea, se puede expulsar, lo que pasa es que es más estricto el mecanismo, sobre todo, ¿no? Tiene que haber más debido proceso. Más etapas. Sí. Claro, pero el resultado es que tenemos menos herramientas por parte del colegio para administrar los conflictos dentro del colegio. Y ahí es donde yo voy a que está bien inspirado el proyecto. Una de las ideas matrices del proyecto es justamente empoderar al colegio en la resolución de sus conflictos, hacerse cargo de esta comunidad, ¿no es cierto? Mientras obviamente esto no sea la comisión de delitos. Nadie le va a pedir al colegio que se haga cargo de una persona que entra con un arma, pero sí que se haga cargo de tratar de gestionar lo que está ocurriendo. Y entonces parte de esa gestión, naturalmente, es poder asegurarse que no entran con cuchillo al colegio, y eso implica medidas preventivas como la revisión de mochilas, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo tengo la primera pregunta, porque parece bien inspirada, parece que estamos empoderando al colegio, pero operativamente no está bien resuelto en el proyecto porque se dice ya, si es que el niño se niega, esto es voluntario, si el niño se niega a mostrar el contenido de su mochila, ¿qué es lo que hace? Se notifica a los papás y a la policía. O sea, la verdad es que eso al revés puede exacerbar el conflicto que disminuirlo. Cuando en realidad ahí quizás no puede entrar con la mochila, lo que sea, hay soluciones alternativas que creo que están mal resueltas en el proyecto. Después, obviamente, se resuelve la disputa si es que las policías pueden, ante indicio de la comisión de delito, revisar mochila. También que las denuncias por convivencia escolar los colegios las resuelvan internamente, que se agoten las instancias de resolución de conflictos dentro del colegio. Y se empodera a los docentes para que puedan tomar medidas disciplinarias o correctivas con los alumnos de manera inmediata. Obviamente esto tiene que ser una medida proporcional. Lo podrá sacar de la clase, obviamente no lo puede expulsar del colegio de manera inmediata el profesor. Y además se establece algo que me parece sensato, que es la prohibición de
vestimentas que hagan alusión a la violencia, a exaltación o apología a la violencia, a las drogas o a conductas delictuales dentro de los colegios. Si tú te fijas, la intencionalidad es correcta. Yo pondría mis dudas en cómo esto se va a poder operativizar en los colegios. Y ahí pongo dos grandes objeciones, diría yo. En primer lugar, ¿por qué tenemos que estar regulando esto por ley? Si en realidad esto debería ser parte de los reglamentos internos de cada colegio, dependiendo de cuál sea la realidad. Fíjate que esto mismo de la revisión de mochilas, van a haber colegios donde es aplicable y que los colegios los van a incorporar al reglamento escolar y otros donde no es necesario. ¿Por qué tiene que estar en la ley? Bueno, porque no hemos sido capaces como sociedad de resolver estos conflictos, le hemos traspasado responsabilidad a los colegios, los hemos sobreregulado. Tanto así, mira, un dato que puede ser anecdótico, pero el proyecto de ley para regular esto modifica 5 leyes de educación. La de acreditación de la calidad, la de las subvenciones escolares, la de la Ley General de Educación. Hay que modificar 5 leyes simplemente para establecer que se puedan revisar las mochilas. La verdad es que el primer caos en la educación es un caos regulatorio, una sobreburocracia que queremos regularlo todo porque hemos sido incapaces de empoderar a los colegios para que se hagan cargo de sus distintas realidades. No es lo mismo un colegio en una comuna de la zona sur de la región metropolitana que un colegio en Limache o un colegio en la Lo que pasa es que la ley no te permite hoy en día, y lo conversábamos en la mañana con Quique, con la ex subsecretaria Alejandra Ratia, que trabajó fuertemente en la ley de convivencia escolar, que se acaba de promulgar ahora durante la administración Kast, pero que se trabajó en la administración anterior. La ley actual no te permite revisar mochilas. La ley de convivencia escolar solo habla de dispositivos electrónicos, máquinas, ¿ya? En ninguna parte la ley te permite abrirle la mochila a un alumno. Entonces, no podrías tener tú entonces un reglamento que diga que le puedes revisar la mochila al alumno. Eso es lo loco, digamos. Pero si es que, Consuelo, pero no puedes. Eso lo pongo en cuestión. Porque si es que hay una norma que lo prohíbe expresamente, esa norma es una locura. Si es que hay una norma que no lo prohíbe expresamente, no se puede interpretar como que no está permitido. Esto es equivalente a que, por ejemplo, un colegio tiene uniforme y al niño no lo van a dejar entrar si es que no viene vestido con el uniforme, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Pero la ley no distinto. la ley no te permite prohibirle el ingreso al niño si es que no está vestido de manera adecuada. Pero eso es el reglamento interno Sí, escolar. Pero es distinto, Juan Francisco, creo yo, porque en el tema de la revisión de mochilas hay un tema de intimidad. Que tú tienes el derecho a tu intimidad y por lo tanto nadie puede venir y decir, muéstrame su mochila. Entonces, por eso la ley tiene que permitir aquello. Y yo creo que es un proceso evolutivo, ¿no? Porque probablemente esta discusión hace 20 años todos diríamos, no, pero qué absurdo, ¿por qué se va a revisar las mochilas de los niños, digamos, ¿no? Pero habiendo pasado las cosas que han pasado, y efectivamente en eso lo que sucedió en Calama con que se termina asesinando a una persona, ¿no es cierto?, a una inspectora de un colegio, bueno, por supuesto que te van cambiando los paradigmas, y hoy día yo creo que nadie encontraría tan descabellado que se revisen las mochilas, tanto que tú dices que ni siquiera se necesita ley. Esta semana hemos visto, ¿verdad, Quique? Gente que entra con armas porque es choro. Sí, y en varios lugares ¿Qué pasa distintos. si hay un accidente? Claro. Con un cabro que llevó el arma porque es choro, No le o porque pasa- vende drogas adentro. No le pasó el seguro, se le cae, o porque vende donde adentro, se lo sacó O al sea, papá. ¿cómo le revisas esa mochila Exacto. a ese niño? Y de nuevo Porque hay el un... cabro chico, perdón, el cabro no, tú le revisas. Además, lo más probable es que no lo metan en la mochila, va a andar con la pistola atrás en el pantalón, porque ya saben que las mochilas se van a revisar, porque También es cierto. son vivarachos. Pero claro, si yo le encuentro un cuchillo, por ejemplo, al niño, te encontré el cuchillo. El cabro no va a decir, perdón, no lo traigo más, última vez, profesora. Va a decir, pásame el cuchillo. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer el inspector? Nadie estaba obligado a lo imposible. No por eso, pero es que, bueno, en primer lugar yo creo que no hay que pasarle esa responsabilidad en el caso de los cuchillos y las armas al colegio, ¿no? Claramente hay una responsabilidad de la familia y claramente si es que es constitutivo de delito, hay indicio de delito, ya pasa a otra fase que No, de sale acuerdo, del ambiente escolar. pero ¿qué vas a hacer si no vas a tener tampoco a carabineros en los colegios, en los liceos, en las escuelas? O sea, a mí me parece que es correcto. Entiendo que hace 20 años era más discutible y más duro, pero hoy día
Además, hoy día a ti te revisan en todos lados, ¿no? Tú vas al estadio, te revisan, tú vas al centro de justicia, no sé si vas a tocar ir, te revisan, vas a un concierto en el Movistar, te revisan, o sea, está como bien instalado que es algo posible de que suceda y por lo tanto la expectativa de privacidad que uno tenía ha disminuido. Exacto. Yo no le veo problema y me parece correcto que se modifique por ley para que no haya una alegato de que esto es inconstitucional, que viola el derecho a tu privacidad. Y me parece que se justifica porque ha pasado lo que ha pasado, digamos. Sí, lo que me frustra a mí es que esto lo tengamos que regular por ley. En realidad... Es que no hay otra, Juan Francisco. Yo creo Está que bien, no hay yo otra. creo que sí hay otra. Yo creo que en un contexto donde la convivencia escolar es convivencia... Mira, fíjate que esto Pero tiene es que ver ojo, también pero es con que, la cortito, no es que la ley te obligue a hacer esa No, no, revisión, no. sino que autoriza que los colegios, las escuelas que estimen que es necesario Sí, lo puedan pe- hacer. Si pero- eso todo, te da una herramienta más. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, en los colegios siempre... Igual es divertido que están en posiciones distintas. En En esto. A veces. Sí. Pero en esto. No, sí, no. Lo que pasa es que, mira, yo también tengo una tesis de la sobrepenalización. Al final le Ya. traspasamos, todos los conflictos se los terminamos traspasando muy rápido a la fiscalía. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que peleas han habido siempre en los colegios, ¿ah? Sí. Que se agarraban a combo Claro. y efectivamente uno podía terminar desde un dedo quebrado hasta un buen moretón en la cara como consecuencia de la pelea. No es que esto sea Y normal. tradicionalmente eso se ha solucionado con la suspensión. El cabro lo suspende Y eso se resuelve, Claro. exactamente, se resolvía internamente. internamente. Hoy día, tú puedes llegar a tener un caso en la fiscalía, porque efectivamente eso es un delito de lesiones. Puede ser desde lesiones leves hasta lesiones graves si le quebró un dedo. Pero antes, lo lógico era que en el contexto de la convivencia escolar, esto se resolvía Sí. por la comunidad escolar, porque se entendía que no era necesario llevarlo a un tercero que externo a la comunidad escolar para resolver ese conflicto. Y el problema es que en lo que hemos avanzado institucionalmente a partir del 2014 es en el sentido exactamente contrario. Tenemos ahora una superintendencia que viene a fiscalizar al colegio por qué no resolvió de manera correcta esa pelea. ¿Por qué suspendió o no suspendió? ¿Por qué expulsó o no expulsó? ¿Por qué que ahora no se puede expulsar por mala conducta? Resulta que si no es la superintendencia, es la Defensoría de la Niñez, y si no es la Defensoría de la Niñez, es el fiscal local. Cuando en realidad de lo que deberíamos volver quizás es a decirle a la comunidad escolar que se haga cargo de la convivencia de su propia comunidad, a esos padres que se involucren, que apoyen a los profesores en vez de llevarlo a la superintendencia, que los apoyen en una labor que está cada día más difícil, producto del avance tecnológico muchas veces. Está cada día más difícil controlar el orden dentro de una sala de clases y tratar de generar aprendizaje. Y resulta que lo que hacemos, las comunidades, los papás, es llevar al colegio a la superintendencia, es meter al defensor de la niñez, es meter al fiscal en la mitad de un conflicto de convivencia escolar. Entonces yo creo que deberíamos avanzar en el sentido exactamente contrario, de potenciar la resolución de los conflictos. Yo creo que esa es una correcta inspiración que tiene este proyecto, de En la escuela. potenciar la resolución de los conflictos dentro de la escuela. Pero, Y- pero el proyecto de convivencia escolar se supone, no se supone, integra precisamente toda esa mirada. Mira, yo lo miré, o sea, Consuelo. hay que tener un encargado de convivencia, Claro. Pero- reglamentos al respecto. Reglamento interno del RISEC. En mi opinión, hay mucho fraude de etiqueta en eso. Hoy día los encargados de convivencia, la verdad, son los antiguos inspectores. Esa es Toda la vida. que El siempre, inspector de patio. siempre han habido, y resulta que ahora le llegamos a encargado de convivencia. Creemos que es una novedad, pero total, que haya un encargado de convivencia, Claro. cuando siempre había un Toda la inspector en vida, el, sí. el Que patio. eran ¿Ah? temidos y respetados. Por supuesto. Y odiados Eh, también. Y- En mi colegio era un ex carabinero, con y- eso te lo digo todo. Ya. Sí, ¿cuál es el problema, Consuelo, que yo veo? ¿Eso era en que Curicó? Curicó. Los hermanos regulamos, Marista. El regulamos, inspector Oce. regulamos por ley cómo Hombre debe carabinero. proceder el encargado de convivencia. Si eso, que lo vea el colegio. Oye, Sí, está anarquista, Gaby, ¿ah? No quiere No, ley, pero no no, quiere al reglamento, al revés, no quiere nada. Lo que yo creo es que, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que es fácil. Es fácil para las familias, echarle la culpa a alguien, al colegio, de que la cosa no está funcionando, de que el niño está...
Y cuando en realidad la primera responsabilidad es de la familia. No, por supuesto, pero acá estamos pensando, Juan Francisco, en casos donde justamente ha fallado y probablemente falla la familia. Pues, ¿no? Sí. El caso de que sucedió en Calama justamente tiene que ver con un chiquillo, un cabro, hoy día imputado, ¿no es cierto?, en prisión, donde el control familiar era inexistente o nulo. Ese es el problema, porque Pero efectivamente estamos teniendo Ya, pues, casos más graves. Pero es que eso es lo que yo cuestiono. La solución para eso es traspasarle esa responsabilidad primero al colegio y después ponerle como 5 fiscalizadores al colegio que eventualmente lo que tienen es a los directivos y a los profesores haciendo informes y respondiendo denuncias frente a la superintendencia, al defensor de la niñez, al fiscal. Creo que no, creo que Se esa no es la burocratiza solución. todo, dices tú. Todo es una el sobreregulación. profesor es psicólogo, psiquiatra y ahora policía. Claro. Asistente social. Asistente social. Bueno, sin duda. Yo les Baño lágrimas. voy a volver a recomendar el libro de Matías Sánchez que lo entrevistó Iván Valenzuela en la radio, Terrible. que da cuenta de eso, de cómo el colegio puede ser un gran sostenedor de niños cuya familia no está cumpliendo, pero que no podemos traspasarle esa responsabilidad a los colegios. Mm. Qué Y difícil entonces, es ¿por todo qué el esto. gobierno hace esto? ¿Qué habrías hecho tú estando en el gobierno con una ciudadanía que exige respuestas rápidas? Exige señales por parte de un gobierno recién instalado y que ha planteado que esto es parte de una emergencia. Mira, yo le pondría énfasis en mi comunicación, porque Sí. mira, la comunicación y el debate ha estado respecto de la sanción de la gratuidad, ¿no es cierto? De la exclusión de la gratuidad, que yo la veo como bastante inefectiva. ¿Ah? Es un buen titular, pero bastante inefectiva. Mira lo que dice la ley. La ley dice que se le va a privar de la gratuidad universitaria a los jóvenes que hayan sido condenados. Eso asume que hubo un proceso penal, que al tipo le llegaron y lo condenaron. Probablemente son pocos los niños o jóvenes condenados que llegan a acceder a la universidad. Sí. Ahora, Entonces, en realidad, sí. estamos hablando de casos muy excepcionales. En Y cambio, en veo general muy... el castigo de ese tipo yo creo que es súper complejo de que opere, porque uno lo que quiere no es excluir permanentemente a un niño, a un joven que cometió un error de la vida en sociedad. Pues. Entonces, si estás diciendo por ese error que cometiste siendo joven no vas a poder estudiar en la universidad, que esa es efectivamente la consecuencia, chuta. Le estás diciendo al niño y al joven, vuélvete delincuente al tiro. Claro, es complejo el mensaje. Sí, es verdad. Y yo creo que lo que asume detrás de esta sanción es que es una señal para la familia. Es decir, háganse cargo porque en realidad la carga del costo del eventual, ¿no es cierto?, de una educación superior sería de la familia. Pero tú tienes toda la razón. No hay familia. Claro, en primer lugar veamos si es que en realidad hay alguien que se preocupe, que se esté preocupando. Y en segundo lugar, efectivamente a ese niño le cerramos puertas hacia el futuro, que probablemente eran puertas muy eventuales, eran caminos que probablemente estaban muy lejanos, pero aún así creo que es mejor la otra parte del proyecto, Consuelo, en que yo le pondría más énfasis comunicacional, de desburocratizar la escuela y de darle más énfasis a que... O sea, el empoderamiento, la escuela empoderada, o el Exactamente. docente empoderado. Exactamente. No, eso de todas Sí, sí, sí. maneras. Ojo, que no implica que el docente tenga que ser policía, es al revés, es que los mecanismos más bien educacionales, pedagógicos que te permitan generar ambientes de convivencia mejores, Sí. involucramiento de la No, comunidad, yo etcétera, no estoy etcétera. full de acuerdo con eso, por supuesto, pero yo creo que el proyecto a lo que apunta es que hay problemas que exceden la capacidad que tiene el colegio de resolverlo y por eso la intervención Claro, tiene que ser de afuera. y en esos casos Sí. no hay nada mucho que hacer. Estamos en Página 3 en los Jueves de Opinión, junto a Quique Mujica, Carlos Gajardo y Juan Francisco Gali. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.